Nosotros estamos viviendo en medio de una revolución moral que ha sido precedida por una revolución feminista, algo que comenzó en la década de los 60 y que ha ido empeorando en la medida en que el tiempo ha ido pasando. Todo lo que ocurre en la sociedad en medio de la cual una iglesia se encuentra injerta termina infiltrando la iglesia, lamentablemente. En nuestro continente latinoamericano, lo que es la falta de sujeción de la mujer a su esposo es algo epidémico, hasta el punto que muchas iglesias están más bien en manos de la dirección del poder femenino más que en manos de la dirección masculina como Dios lo determinó. La palabra de Dios llama a la esposa en Efesios 5:22 a estar sujeta a su marido. Y dice literalmente, mujeres, estar sujetas a sus maridos, escucha ahora, como al Señor. En otras palabras, tu sujeción no es tanto a tu esposo, es más bien al Señor, que ha dispuesto de qué manera debiera funcionar el hogar. En toda la creación nosotros encontramos un diseño jerárquico. En la Trinidad está el Padre. El Hijo viene, se somete al Padre, luego el Padre y el Hijo envían el Espíritu de Dios, y tú puedes ver cómo cada una de esas personas en la Trinidad ejercieron funciones distintas a pesar de ser iguales, tener igualdad en carácter, en atributos, en dignidad. De esa misma manera, la sujeción de la mujer al esposo no implica una inferioridad en su género o en sus funciones, simplemente tiene que ver con la economía del hogar, cómo va a funcionar. Dios llama a los hijos a someterse a sus padres, y de esa misma forma Dios llama a los ciudadanos a someterse a sus presidentes y autoridades. Muchos ciudadanos viven vidas morales y tienen carácter y liderazgo superior a presidentes. Todavía la palabra le ordena sujetarse a las autoridades. A mí me conviene vivir en sujeción. Trabaja en mi orgullo, trabaja en mi sumisión, trabaja en convertirme en un verdadero siervo. De forma que mi llamado para ti, esposa, para ti, mujer, es que tú puedas ver esto como algo que Dios ha dispuesto, que va a beneficiar tu alma. De la misma manera que ya le hablé al esposo en una tesis anterior, de que él tiene que ser cabeza del hogar, pero de una forma especial, que honra a Dios y que imita a Cristo. Piénsalo, porque puedes tener mucho más de parte de Dios y conseguir mucho más de parte de tu marido si en su misión ejerce tu función. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Hoy, como ven, estamos haciendo algo diferente porque hoy nos toca hablar sobre un tema dentro de la serie de la familia cristiana, y es el rol o los roles dentro del matrimonio. Y qué mejor que tener un matrimonio que esté practicando esos roles dentro de esa institución como matrimonio. Y bueno, hoy queremos hablar sobre ese tema, y para eso yo he traído a mi querida esposa, que ahorita ella la vamos a presentar para que ella nos diga algo sobre ella. Ahora lo que quiero es centrarme más bien sobre lo que es el rol en el matrimonio, pero lo que es el rol del esposo. Creo que a mí me toca hablar sobre eso, pero la semana pasada creo que hablé bastante cuando nos tocó el tema sobre la crisis de autoridad dentro de la familia. Le hablé al hombre prácticamente todo lo que el hombre como cabeza del hogar tiene en su rol dentro de ese matrimonio. Por eso hoy quiero no tanto hablar yo sobre el rol del hombre, sino más bien darle a mi esposa la oportunidad de que ella nos hable sobre el rol de la esposa dentro del matrimonio cristiano. Pero, como les dije, yo voy a hablar un poquitito rápido sobre lo que es el rol del esposo. Por ejemplo,
Si me pones el primer versículo en Génesis, dice Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24, dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. El versículo 23 y 24 dice: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creo que ahí está bien claro cómo el Señor desde el comienzo creó la familia cristiana. Y juntamente con eso, Él fue el primero que casó la primera pareja dentro de la humanidad completa. Casó, el mismo Dios casó, ofició la boda de Adán y de Eva, ¿verdad? Pero Dios, dentro de su sabiduría, siempre puso su palabra por encima de todas las cosas que deberíamos nosotros, como hijos de Él, seguir para que todo nuestra vida en la familia, en el matrimonio, sea una familia fructífera en bendición de parte de Dios. Hoy en día, para entrar ya de lleno al tema, existen muchos matrimonios. Hay matrimonios que no son cristianos, pero hay otros matrimonios que son cristianos, pero lo que sucede es que en ambas partes hay matrimonios que son expertos en lo que es la vida, o inexpertos, perdón, en lo que es la vida de pareja, ¿sí? Y al haber tantos matrimonios inexpertos de lo que la palabra del Señor dice como qué debemos de hacer como vida de pareja, por eso es que están habiendo tantos divorcios, por eso están habiendo tantas familias disfuncionales, tantos problemas en las familias, en la sociedad, en todas estas cosas. Y por eso hoy queremos conocer algunos de los roles que Dios nos manda a nosotros. Por ejemplo, yo voy a hablar del hombre, como hombres hacer. Y número uno, el primer rol, que lo vimos la semana pasada, es el ser cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. Y la palabra en Efesios 5, 23 dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Mi hermano, el Señor nos puso como cabeza, pero la semana pasada vimos qué cosa significaba ser cabeza. Ser cabeza no significa ser un dictador dentro del matrimonio, ¿verdad? Ser cabeza es un hombre que tiene una autoridad delegada de parte de Dios para cuidar su hogar. Ser cabeza significa que el hombre tiene la autoridad de parte de Dios de guiar espiritualmente su familia, de cuidar a su esposa, de amar a sus hijos. Eso es parte de lo que es la responsabilidad de ser cabezas. La segunda responsabilidad dentro del rol que Dios nos da es ser proveedores de nuestra familia. Nosotros somos los proveedores, los hombres son los proveedores. Según Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros proveer para nuestras esposas? Bueno, número uno, tenemos que proveer por medio del trabajo. Así que el hombre que no esté trabajando, pues que se ponga a trabajar. Eso es parte de la responsabilidad del hombre. El hombre es el que debe de trabajar, ¿sí? Desde el comienzo Dios lo creó así. También una de las responsabilidades de ser proveedores es proveer nuestro tiempo para nuestra familia. Muchas veces el trabajo nos toma todo el tiempo y no tenemos tiempo entonces de pasar tiempo con nuestra esposa, de pasar tiempo con nuestros hijos. Y parte de nuestro rol dentro del matrimonio y dentro de la familia como cabezas es buscar el tiempo para impartir o compartir con nuestra esposa o nuestros hijos, ¿sí? Otro rol de proveedores de parte del hombre, escuchen bien mujeres, es decirle y darle la tarjeta de crédito a la esposa y decirle: vaya y hágase el pelo esta semana, mi amor.
Vaya y hágase las uñas, mi amor. Cómprese un buen vestido, mi amor. Eso es parte de nosotros como proveedores también. ¿Cuántos se lo hacen? No me levanten la mano. ¿Sí? Entonces, como proveedores tenemos que también tener esa parte en nosotros. Número 3, tenemos que ser protectores de la familia. Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios tiene una sabiduría infinita? Amén. Dios en su sabiduría es infinita. Entonces dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: en cuanto a ustedes, le está hablando a nosotros, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozca que ellas no tienen la fuerza de ustedes, ¿sí? Pero que también a ellos o a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes no lo hacen así, Dios escuchará o no escuchará sus oraciones. Entonces, parte para que el Señor escuche nuestras oraciones es que tenemos que ser protectores de nuestra esposa, protectores de nuestra familia, ¿sí? Ahora, el cuarto punto es el rol de amar a nuestras esposas. Eso es algo que para que tu matrimonio sea un matrimonio feliz dentro de lo que es la familia, esto es un punto que es muy importante. ¿Qué pasa? Siempre en el comienzo de la relación todos nos amamos, pero cuando empiezan a venir los problemas, empieza el distanciamiento, empieza fuiste tú, o tu culpa fue tu culpa, no fue mi culpa, y entonces el amor empieza a decaer. Un viaje, me recuerdo que di una conferencia aquí mismo en la iglesia antigua, y dije una frase que había escuchado de la iglesia donde me convertí, y decía que cuando conocimos a nuestra esposa, la conocimos como una Coca-Cola, como una botella de Coca-Cola, pero que al pasar el tiempo la vemos pero como una Coca-Cola al revés. Te cuento, es nuestra esposa. No importa el tiempo que pase, esa es la mujer que Dios tiene para ti. Esa es la mujer que tú delante de Dios escogiste para que fuera tu compañera toda la vida. Efesios 5:25 dice: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Es un papel nuestro de amar a nuestras esposas toda la vida. Acuérdense que nuestro matrimonio, dijimos la semana pasada, es un pacto de nosotros dos delante de Dios. Es un pacto, ¿sí? El amor hacia nuestras esposas, por ejemplo, tiene que ser un amor incondicional. Hoy hablaron en la clase del amor. El amor de Dios es incondicional. Él no pide nada a cambio. Bueno, en el matrimonio debe ser igual. Yo amo a mi esposa no esperando que ella me dé algo a cambio. Yo la amo porque la amo, porque es mi esposa, porque es la que Dios me entregó. ¿Me dice amén? Por último, quiero decir algo aquí que no lo había puesto ahí sobre los roles. El rol de amar a la esposa también incluye ayudar a nuestra esposa en los quehaceres de la casa también. ¿Por qué? Porque como dijimos en enseñanzas anteriores, no es tu casa, no es tu hijo, es nuestra familia, nuestro hijo, nuestro matrimonio, nuestra hija. Todo es mutuo entre los dos, ¿sí? Entonces, una de las cosas es ayudar en la casa, así como muchas veces la ayuda idónea, que es nuestra esposa, nos ayuda a nosotros a hacer cosas que no le corresponden a ella, pues nosotros también lo tenemos que hacer, porque dijimos la semana pasada que Cristo, siendo Dios, se despojó de lo que Él era y le lavó los pies a sus discípulos. Entonces nosotros como hombres de la casa, como responsables y cabezas, pues tenemos el papel también de ayudar a nuestras esposas en la casa. Tenemos que ayudar a fregar, tenemos que ayudar a limpiar, tenemos que ayudar a lavar, tenemos que ayudar en el cuidado de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos. Eso es algo bien importante. Y les digo algo, todo lo que estoy diciendo, yo sé que si digo mentira, pues me lo van a rebatir. Así que cuando yo les digo algo es porque yo lo hago, ¿sí? Para yo terminar mi parte del rol de hoy, es específico que realizar
y escuchen esto, daremos cuenta delante de Él en el día del juicio final. Pero todo se logrará, mis hermanos, siempre que tengamos comunión con Dios y su gracia nos va a sustentar. Recuérdense que la gracia nos sustenta para tener un matrimonio exitoso en los caminos del Señor. Es la gracia de Dios la que nos sustenta, porque nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, queremos hacer las cosas que no agradan a Dios. Lo queremos hacer por nuestro propio pensamiento. Pero la palabra de Dios nos pone roles específicos para cada uno de nosotros. Yo sé que dentro de esto del rol de los hombres, y le voy a robar un minutito a mi esposa, hay mucho que hablar. Esto es un tema que cuando estábamos mi esposa y yo estudiándolo, los dos decíamos, pero es que hay tantas cosas que hablar. Son muchas cosas que hablar, ¿sí? Pero no se desanime, estamos planeando hacer conferencias de matrimonio que van a ser un poco más extensas que lo que es un servicio regular, y podemos tener mucho más tiempo de respuestas, de preguntas, de todas esas cosas de parte de ustedes, ¿sí? Y bueno, sin más, ya yo estaba ansioso por terminar mi parte. Yo quiero presentarles a mi ayuda idónea. Probablemente muchos la conocen más que a mí, porque no sé, es algo. El otro día llegamos a un hogar y cuando toqué la puerta, el timbre de la puerta, yo dije, no, cuando abran me van a saludar. No, desde afuera escuché que dijeron, ¡llegó María! Yo dije, wow, ¿y yo? Gloria a Dios por eso. Yo me siento muy honrado, muy feliz con Dios por darme la esposa que me ha dado. Y yo quiero, esposa mía, que usted tome el micrófono y nos diga algo de usted. ¿Quién es usted? ¿Con quién está casada? ¿Cuántos años? Todo eso. Bueno, me comienzo, gracias. Pues para mí de verdad que les cuento que esto es una oportunidad muy linda para mí, el poder compartir un púlpito con el esposo. No toda mujer puede decir eso. Lo tomo como un privilegio, como si existiera poder decir un término, un orgullo santo, ¿no? De qué bien, qué lindo, ¿no? El poder compartir. Bueno, pues llevamos 27 años de matrimonio, será en diciembre. No sabemos para quién es la medalla todavía. ¿Qué día? Porque se me olvidó. No creo que se todavía. Pero bueno, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos rescató el mismo día. El mismo día el Señor nos reveló a nuestras vidas, el mismo día el Señor nos rescató. Y desde hace ya 13 años estamos caminando juntos en el Evangelio. Me considero una mujer muy dichosa, puesto que el Señor quitó un hombre y puso otro. Por su gracia, el Señor rescató a mi esposo del alcoholismo. Así que si hablo y puedo hablar algo respecto a las dificultades entre un matrimonio, aún antes de que el Señor me rescatara, me siento con cierta autoridad de poderle aconsejar a aquellas mujeres que batallan con el duro caminar de un matrimonio difícil. El cubano tiene un dicho, y esto es bien dicharachero, y es que yo no soy jamón. Yo he sido una mujer de un carácter muy fuerte, un carácter muy dominante, un carácter muy dinámico, pero creo que de esa forma es que el Señor me hizo, como nos ha hecho a todos nosotros. Cada cual tiene un carácter, una personalidad y demás, que cuando llegamos a Cristo Él va moldeando, y eso es lo lindo de reconocer de que la María que existía, la María que hay hoy, ni yo mismo me resisto sin ir atrás, y me han oído decir eso mucho tiempo. Pero mirar cómo Dios se glorifica, lo que Dios hace en la vida de uno cuando Él se revela a nuestras vidas y nos rescata, es lo que nos ha sustentado. Eso es lo que nos ha unido día y día más y más. Fuera injusto de mi parte decir que nuestro matrimonio era un desastre antes de llegar a Cristo, que sería injusto, pero sí era un matrimonio difícil. Nosotros, desde que nosotros nos conocimos y como éramos predestinados de antes de la fundación del tiempo, el Señor ya nos tenía el uno para el otro.
Y aún antes de ser rescatados, como digo, nosotros siempre hemos sido un matrimonio bien llevado. No fuimos un matrimonio de quítate tú para ponerme yo, ni yo quiero esto. No, siempre buscamos qué quieres hacer, cómo lo hacemos. O sea, eso siempre estaba. Pero recuerdo un día, me vas a recordar, sentados en nuestra cama, abundante financieramente, con negocios y sin preocupación alguna, supuestamente, nuestros hijos en casa. Y nos sentamos los dos una noche, una madrugada, con lágrimas nosotros decíamos, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Que aún nosotros teniendo todo lo que aparentemente puede satisfacer al ser humano, nosotros nos sentimos tan vacíos. Nos sentimos como que nada de lo que hacemos tiene un propósito, no hay nada. O sea, hay un dicho cubano que dice, mientras tin tiene, timbal. Nosotros, nuestra casa llena de gente, las fiestas, pero había ese vacío y nosotros no sabíamos, no conocíamos qué nos sucedía. Ya desde aquel entonces el Señor nos estaba preparando. Por su gracia, vamos a darle al casete rápido para adelante. Hace 13 años nos rescató, como dije, juntos a los dos, el mismo día, al mismo tiempo. Y aquí estamos sirviendo para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Esa es mi introducción de nosotros. Amén. Bueno, antes de comenzar a hablar un poco a la mujer, quiero hacer una pauta y hablar de cultura. Muchas veces nosotros, y como sabemos, muchos de nosotros conocemos personas de diferentes culturas, ¿no? Con esas diferentes culturas vienen costumbres, vienen dicharachos, como decimos nosotros, que pueden ser ofensivos para uno, pero para nosotros no. La manera de responder a las cosas, las actitudes cambian, en mi opinión, dependiendo de la cultura. Los ecuatorianos tienen su cultura, los cubanos, los hondureños, los salvadoreños, los peruanos, y aunque somos todos hispanos, dentro de eso hay diferencias. Cuando llegamos al Señor y el Señor nos rescata en un matrimonio, yo he tenido la oportunidad de escuchar, es que las culturas son muy diferentes. Es que lo que Él me hace, yo no lo entiendo, porque eso es un problema cultural. No resisto esto, no resisto aquello. O Él decir, bueno, ¿sabe qué? Que yo no sé, esta mujer se piensa que es princesa y resulta ser que limpia pisos. Entonces, esas culturas, esas diferencias culturales las venimos nosotros trayendo, porque son parte de nuestro existir, ¿no? Y lo traemos al matrimonio. Cuando las cosas empiezan a, como decía mi esposo, que hoy sí, mañana no, a titubear, es un problema cultural y le echamos la culpa a todo, hasta la cultura. ¿Y por qué menciono cultura? Porque el cristianismo es una cultura, es un estilo de vida, es una forma de vida. Cuando nosotros hablamos que somos cristianos, estamos hablando de cultura. Estamos hablando que esa cultura es una forma, it's a way of life. Es tu forma de existir, tu forma de vivir. Así como los cubanos comemos arroz con gris y lechón el 24 de diciembre, así mismo los cristianos, en nuestra cultura cristiana, tomamos la Santa Cena. Así mismo como nosotros, antes de que el Señor nos rescatara, bautizamos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, para que el Señor los proteja y los salve. Bueno, así mismo nosotros los cristianos tenemos en la cultura que el niño debe de reconocer, el joven debe de reconocer lo que está haciendo antes de bautizarse. Entonces, esas diferencias culturales las traemos al matrimonio y causan muchos problemas. En vez de enfocarnos en que somos cristianos y tenemos la cultura de Cristo, queremos volver atrás a pensar y a poder nosotros, si se pudiera decir, justificar nuestras acciones o nuestra respuesta a una acción achacándolo a la cultura. Y menciono la cultura, vuelvo y repito, porque el cristianismo es una cultura, es un estilo de vida. Amén. Y lo segundo que quiero hacer notar es que tenemos que reconocer en todo momento que somos pecadores. Y que ese pecado a nosotros nos arraiga y nos tiene siempre ahí sustento, nos tiene ahí aguantados.
Nosotros a veces pensamos y no nos damos cuenta que el pecado se está apoderando de nosotros y que está en nosotros y que vive y tiene más poder sobre nosotros que lo que nosotros mismos queremos admitir. El pecado es algo que nos separa de Dios, como las Escrituras nos aclaran, pero también es una influencia mortal en nuestro matrimonio. El pastor había hablado de la mujer, del sometimiento y de todo eso en las series anteriores que hemos tenido. Y una de las cosas que hago énfasis en el pecado es porque la mujer que no se somete al esposo está pecando. Para mí, en específico, esa fue una de las cosas más difíciles de yo poner por práctica. Porque soy una mujer criada en este país, una mujer con una carrera, una mujer muy independiente antes de mi matrimonio. Y eso fue algo bien difícil para mí. Pero cuando yo pude llegar a entender de que eso desagrada a Dios, eso cambió mi forma de pensar. Y llegué a entender que sin importarme lo que yo creyera, lo que yo creo no importa, lo que Dios manda hacer es lo que me debe de importar. Y bueno, vamos a hablar un poco de Efesios 5, 22 al 24. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador él es el Salvador de su cuerpo, él es el Salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Si nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta y de verdad miramos este versículo detalladamente, no tenemos escape, mujeres. No tenemos un escape. Nosotros podemos tratar de justificar y de arreglar la palabra, como el pastor muchas veces ha dicho, la Biblia, acomodarla. Ella lo decía hoy, a nuestra conveniencia. Pero entonces no estamos creyendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si nosotros queremos ponerle un punto y un coma, dice la palabra que ni un una tilde, se le quita o se le ponga. Imagínense, entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. Hay mujeres entre nosotras que yo sé que tienen esposos que son inconversos. Lastimosamente les digo, eso no lo justifica. La palabra no nos manda a someternos a nuestros esposos si él es de esta forma o de aquella, si tiene este carácter o tiene el otro. No, nos manda a someternos y punto. El Señor lidiará, Él sea el que va a lidiar con su esposo. Hay casos que son, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de golpes que las personas han venido, las esposas han venido con golpes, con maltratos verbales. Y eso nos lleva a otro punto. Ese punto es el que nosotros debemos de someternos a nuestros esposos, así como Él se somete a Cristo. Y eso está claro. Pero si el esposo nos pide que nosotros nos sometamos a Él y vemos que es algo que está fuera, no está de acuerdo con la palabra, nosotros tenemos la potestad de poder decir no. A eso no me manda la palabra. Si el esposo le pide que mienta, la palabra es clara cuando nos dice que no mentamos. Si el esposo le pide que robe, la palabra es clara cuando dice que no robemos. Entonces hay situaciones donde nosotros, y retrocediendo un poquitico nada más, les voy a decir algo. Sí hay hombres cristianos que aman a Dios, que son siervos de Dios, que nos piden a veces a las mujeres, porque nos han venido muchos casos, que hagan cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y ese hombre no es que no ame a Dios, no es que no sea un siervo de Dios, simplemente ha tenido
a tener un resbalón, cualquier cosa que sea, y le pide a la esposa que lo acompañe en eso. Ahí nosotros no debemos de someternos. Si todo lo que nuestro esposo nos pide está de acuerdo a la palabra, pues sí. Amén. Ahora vamos a pasar a 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Aquí está del 1 al 2, pero yo voy a seguir hasta el 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Este versículo me gusta mucho porque nos habla de que no estemos amedrentadas por ningún temor. Muchas mujeres a veces nos vemos y decimos, bueno, sabes, yo no puedo someterme a mi marido porque él es un irresponsable. No puedo someterme a mi marido porque él no está bien en su cabeza. No puedo someterme a mi marido porque esto y aquello, y vuelvo y repito, buscamos excusa tras excusa tras excusa. Pero aquí nos dice, y no estéis amedrentadas por ningún temor. No debemos de tener miedo si nosotros estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Y eso es someternos a nuestros esposos. La palabra sometimiento es fuerte, yo sé que para la mujer sobre todo, y les digo por qué, porque en nuestra humanidad, desde la caída, está el eso de que nosotros siempre queremos manipular. Y al manipular, estamos ya dejando de someternos. La mujer con un llanto, mucha mujer con un llanto, manipula al esposo. Otra con decirle, bueno, o te portas bien y hacemos esto, o te quedas sin aquello. Y ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y actuamos como si fuéramos personas del mundo y no como hijas de Dios. Una de las cosas que yo creo que ha pasado mucho en nuestra era, estoy hablando, o sea, en nuestro tiempo, es el feminismo. El feminismo comenzó en los 60, ¿verdad? 1960. Y nosotros hemos permitido que esa cultura, que eso andar, que ese pensamiento nos influya. Y donde quiera que usted vaya, que usted vea una mujer profesional o que usted vea una mujer que se puede sustentar por sí sola, no una mujer que ha logrado algunas metas y demás, siempre sale aquello de ese feminismo, ¿no? De eso de, hay que ver, usted sabe. La palabra nos dice que nosotros, no nos dice nunca en ningún momento que nosotros somos inferiores al hombre. Jamás nos dice eso. Pero nuestros roles son diferentes. Y ahí es donde está el problema, que no acabamos de captar lo que es el rol de una mujer, una esposa cristiana. Ese feminismo ha llegado y en todos los lugares lo vemos. En los empleos lo vemos mucho. Yo tengo, por la gracia de Dios, la bendición de ser manager de una oficina. Y cuando se dan los bonos o se dan lo que son los aumentos y demás, típicamente la mujer siempre se siente inferior y se siente rechazada o se siente menospreciada si se entera de que quizás ella gane 10 centavos menos que el hombre que está ahí. Porque es algo que se nos ha ido inculcando, se nos ha ido bombardeando al punto que estamos, que la sociedad ya no sabe quién es el hombre y quién es la mujer en muchos momentos.
al punto de que se ha levantado el homosexualismo y el lesbianismo. Y todo esto viene a raíz de eso, de nosotros no tener explícitamente, perfectamente entendido lo que son los roles del hombre y de la mujer en un matrimonio. A mí me causa gracia el ver como la mujer independiente y demás quiere siempre poner su punto y decir, no, pero yo también. Es que nadie ha dicho que nosotros no también. Pero sacamos esa defensa, sacamos ese mecanismo, sacamos eso que está en nosotras desde la caída, desde el principio del mundo. Y queremos siempre tenerlo al frente como una defensa, como una pared. Y lo más importante en todo esto es recordar una cosa, mis hermanas, que si nosotros no nos sometemos a nuestros esposos, no nos estamos sometiendo a Dios. Es imposible que nosotros cojamos una curva y lleguemos a agradar a Dios y a estar alineados con la palabra de Dios, haciendo una curva donde dice, bueno, aquí dice que me someta, pero no, esto no, espérate, ahora güey, no puedes estar alineada al Señor si no te sometas a tu esposo. Amén. Déjame regresar un momentito a eso del rol, porque es muy importante, estamos hablando de eso, de los roles. Uno de los roles del hombre era que era proveedor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que tú estabas hablando, esa corriente de pensamiento que ha venido desde la contracultura en los años 60 hacia acá? La sociedad ha cambiado muchísimo. Dios desde el comienzo le dio el rol al hombre de proveedor, ¿verdad? Y la mujer de ayuda idónea. Bueno, todos esos sistemas de pensamiento, corrientes de pensamiento han venido a cambiar y a trastornar el orden. Ahora es muy común que tú llegas a una casa y tú ves al hombre con un delantal puesto y limpiando la casa y haciendo la comida y fregando. ¿Está mal eso? No, dijimos que eso es parte de nuestro rol dentro de la familia. Pero ¿qué pasa? Que tú preguntas, bueno, ¿y tu esposa? Ah, no, ella está en la construcción trabajando, poniendo bloques. Oh, entonces todo está tergiversado. Entonces la mujer va a la construcción a trabajar y el hombre se queda en casa. No, el hombre es el responsable de salir a trabajar, ¿sí? Ahora que estamos viviendo dentro de esta sociedad, es muy importante que los dos bueyes anden la misma carreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha venido, de acuerdo a esas corrientes de pensamiento, cambiando el rol. Pero desde el comienzo Dios puso al hombre como proveedor y la esposa para que cuidara a la familia en su casa. Sí. Ese fue el orden. Y ese orden fue tergiversado por completo y por eso estamos mirando muchas cosas de lo que está hablando mi esposa sobre el feminismo y todas estas cosas, ¿sí? Así mismo es. Hemos visto como la cultura, la sociedad y esos movimientos han venido a atacar a las mujeres cristianas y a las mujeres que sí amamos a Dios, a las que sí somos hijas de Dios, que sabemos que hemos sido llamadas de parte del Señor, que hemos sido escogidas. Pero la cultura, la sociedad y demás nos ha influenciado mucho. Y como decía el pastor, la mujer fue hecha para quedarse en casa. Ese es nuestro papel. Nuestro papel es quedarnos en casa y nosotras criar a nuestros hijos. Ese es el papel de la mujer original. Pero ya estamos tan advanced, estamos tan avanzados en esta cultura, en esta sociedad, que ya no lo hacemos. Queremos tener el carro. Las mujeres queremos tener aquello, queremos hacer esto. Y con tal de no privarnos de esa cosa, salimos a trabajar para entonces poder tener una vida más mejor, placentera. Amén. Si nosotros miramos y vemos que en este versículo de 1 de Pedro 3, del 1 al 6, dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Ahí hay tela por donde cortar.
Es lastimosamente, se puede ver en esta sociedad donde las mujeres quieren de todas maneras llevar el pantalón, donde queremos de todas maneras tener el sí o el no. Y si no lo hacemos de esa manera, nos vamos sutilmente y de todas maneras nos salimos con lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Si nuestro esposo va a ser ganado y nosotros queremos que nuestro esposo, nuestros cónyuges, siendo o no siendo cristianos, nos complazcan, nos amen, nos protejan, nos provean, como la palabra dice, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice también. Y es nosotros disciplinarnos a tener ese espíritu tierno y sereno. Hay una anécdota que cuenta de un hombre que llega a su casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Quiero invertir el dinero en este negocio y demás, y a ver cómo hacemos para nosotros poder sacar un dinero e invertir en esto. El esposo ya ha fracasado 5 o 6 veces, esto lo habló Núñez, ¿recuerdan? ¿No? 5 o 6 veces ha fracasado en diferentes negocios. La esposa está cansada de perder el dinero, de perder tiempo y de tener cierta edad y ya no tener algo estable. La mujer enseguida le responde y le dice, pero tú estás loco, otra vez. Al hombre se le caen las alas del corazón. Usted en ese momento lo que está haciendo es pisoteando el carácter de Cristo. A usted no le debe importar, amada esposa, si él está haciendo o no su rol en ese momento. A usted le interesa honrar a Cristo y mirar a Cristo en todo lo que usted haga. Y al nosotros no hacer eso, estamos deshonrando a Cristo. Qué diferente es que Él venga y le diga, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Y es el mismo escenario. Pero que ella le diga, amor, ¿por qué no nos sentamos y volvemos a reconsiderar esto? ¿Por qué, mira, por qué no sacamos a ver dónde es que nosotros pudiéramos mejor emplear nuestro dinero para nosotros poder asegurar nuestro futuro? ¿De qué manera, amor, podemos nosotros llegar a ver si podemos tener consejería de alguien? Estoy hablando algún económico, ¿se dice? Económico, sí. Alguien economista que nos ayude a planificar. ¿Qué te parece? En ese instante usted está edificando, usted está construyendo, añadiendo a su matrimonio, no le está quitando, no está en ese momento pisoteando el corazón y la ilusión de ese hombre. Cuando un hombre llega a usted con una proposición o algo, hemos visto muchas veces y hemos podido ser testigos delante de nosotros, ya está loco, volvió otra vez con lo mismo. ¿Qué frase tan? ¿Por qué tenemos que hablar? Ese es el esposo, ese es tu esposo, ese es tu compañero, con ese te recuestas tú en la cama. ¿Cómo podemos hablar de esa forma del hombre con que nosotros compartimos nuestros más íntimos deseos, nuestros más íntimos sentimientos, con aquel hombre que nosotros llamamos esposo? Hay muchas mujeres heridas por cosas que la vida les ha dado, golpes que la vida les ha dado, que ese mismo esposo o ese mismo cónyuge les ha causado. Pero nosotros no debemos de fijarnos en ellos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, aún en esa situación. En medio de esa situación, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo. Siempre. Pablo se dirige primero a los 3 grupos que no tenían derechos sociales. Y esas eran las esposas, los hijos y los siervos. Y después se dirige a los que tenían todos los derechos. Esposos, padres, varones y amos. Cuando nosotros vamos a las cartas paulinas, vemos como en Efesios, ¿no? Como Pablo le habla a la mujer y le pide que se someta. Le dice que se someta al hombre. Porque en aquel entonces, acuérdense, nosotros las mujeres no teníamos derecho alguno, nada. Éramos igual que los animales. Y en muchos casos, en aquellos entonces, los animales valían más que nosotros.
porque por ellos recibían dinero y podían intercambiarlos. Así que imagínense dónde nosotros hemos llegado, ¿verdad? Pero es importante saber que hay una responsabilidad para cada miembro del hogar cristiano. Y nosotros las mujeres no podemos tomar el patrón del hombre. Y no debemos querer hacerlo, que ahí es donde nace el problema. La mujer tiene el rol importante de apoyo, quizás algo parecido al rol del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. También tiene el papel de Jesús en un sentido en que se somete. El hombre tiene el papel del padre en dirigir y el papel de Jesús en darse a sí mismo por su esposa y por sus hijos. Si nosotros vemos la Trinidad, ahí podemos hacer una comparación de cuál es el papel de nosotras las mujeres. Y es el sometimiento. Muchas veces en las iglesias no se habla del sometimiento de la mujer porque no quieren que las mujeres se ofendan, no quieren que las mujeres se pongan bravas, no quieren que las mujeres... Porque les cuento, mi hermana, yo sé que esto es una lucha en todas nosotras. Esto suena muy bonito y se dice muy fácil, pero sé que es una lucha para todas nosotras. Yo quiero finalizar y vamos a ver el Proverbios 31. Proverbios 31 nos describe a la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero vamos a descifrarlo un poquito y mirar aquí todo lo que este proverbio nos habla, que yo creo que aquí está el rol de la mujer descrito en su totalidad. La esposa de carácter noble, ahí nos habla, para ser noble tenemos que tragarnos muchas veces lo que no queremos, lo que queremos decir, ¿verdad? ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal, y todos los días de su vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. En una de las maneras que nosotros podemos dañar o podemos levantar a nuestros esposos es a través de nuestras palabras. Las acciones dicen mucho, pero las palabras también. Y las palabras, una vez que usted las suelta, no las puede regresar. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de su criada. Aquí podemos ver a una mujer descrita como trabajadora esforzada. Una mujer que lo atiende, que mantiene su hogar en orden. ¿Cuántas veces Ese es el rol del principio de la mujer, exacto? ¿Cuántas veces he podido yo observar, yo personalmente? Tengo la casa hecha un desastre, qué desorganizada, tengo 5 lavadoras por hacer, no puedo, ay. Pero llegó el sábado y hay un paseo, apúntame que me voy. ¿Y dónde queda tu labor? Tu obligación como madre. Entonces ahí es donde vienen los padres y dicen, yo coopero, las mujeres están abusando de que tienen un hombre noble que les ayuda, que les coopera, pero eso no es el diseño de Dios. Ellos no tienen por qué ayudarnos, hermanas. Ellos no tienen por qué lavar, fregar y limpiar. Si lo hacen es porque las aprecian, porque les aman, porque las consideran. Amén. Sí, amén. Eso sí es una realidad. Les cuento algo aquí donde dice, se levanta temprano para su familia y le hace el desayuno. Yo quiero que ustedes sepan que llevamos 27 años de casados en diciembre y yo nunca me he levantado a preparar el café, siempre me lo ha hecho él. Amén. Eso es algo, a mí me despierta con mi café en la cama. Eso es una malcriadez que siempre ha tenido conmigo y eso es algo que nosotros llegamos de común acuerdo. No lo hace porque yo le dije, tienes que hacer esto, lo hace por complacerme. ¿Amén? Cuando vemos que ella dice, y planifica las labores de su criada. En aquellos tiempos se tenían criadas, todos tenían criadas. Hoy por hoy quisieron, pero bueno. Pero ella deja todo organizado. Amén. Incluso
hay algo que muchos hemos visto nosotros en tiempos anteriores, y es que la mujer, con tal de ir a la iglesia y servir a la iglesia, lo deja todo botado en su hogar. Mujeres, su primer ministerio es su casa, sus hijos y su esposo. Si usted no tiene tiempo para atender a sus hijos, a su esposo y su hogar, usted no puede, no debe de servir en la iglesia. Eso es algo. Yo creo que ¿Terminamos con esto? no, mira la hora, creo que ya nos hemos extendido un poquito, pedimos disculpas Amén. por eso, pero dice la palabra del Señor que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que no prometamos nada, pero sí les digo que vamos a venir con una conferencia de matrimonio, porque creo que es algo bien importante porque se está mirando cómo está la sociedad en estos momentos, y le queremos echar la culpa a muchas cosas, pero nunca apuntamos hacia lo principal, que es la familia, es el matrimonio, es el padre, es la madre, es los hijos, ¿sí? Y queremos, como líderes de la iglesia, pues dar todo el consejo de Dios, y eso es parte de eso. Creo que ha sido un tiempo muy bonito. Gracias a mi esposa por sus palabras. Creo que, mujeres, ha sido edificante para ustedes, para nosotros también como hombres ha sido edificante. Gracias por eso. Quiero, antes de despedir, que me pongas el próximo... eso. Dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice el 11 y el 12. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando dice cordón de 3 dobleces, ¿de quién usted cree que está hablando? Cristo tiene que estar en el medio de su matrimonio. ¿Sí? ¿Me dice amén por eso? Bueno, muchas gracias por su atención. Queremos, antes de despedirnos, ir a lo que es la frase del día, que eso es algo que nuestra iglesia siempre lo hace todos los domingos. La frase del día de hoy dice así: la máxima felicidad del matrimonio, cosa que los jóvenes ignoran siempre, es la de envejecer juntos. Amén. ¿Lo volvemos a repetir? Señor. La máxima felicidad del matrimonio, cosa que los jóvenes ignoran siempre, es la de envejecer juntos. ¿Cuántos quieren envejecer con su esposa o con su esposo? Amén. ¿Amén? Sí. Esas son palabras de Herman Kaiserling. No sé si lo pronuncié bien el apellido, pero así es como yo lo pronuncio. Disculpen, y mucho más el escritor del pensamiento. Y para despedir, acuérdense bien de eso: la máxima felicidad del matrimonio, cosa que los jóvenes ignoran, es la de envejecer juntos. Es importante, mis hermanos, poner en práctica todas las cosas que estamos escuchando, ¿sí? Para que tu matrimonio, para que tu vida, para que tu caminar cristiano tenga un propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los responsables de buscar ese propósito, de poner ese propósito a funcionar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Me dice amén por eso? Amén. Vamos entonces a la doxología, y para eso yo quiero que nos pongamos de pie y vamos todos a... La ofrenda. Sí. Vamos a la doxología y vamos todos a leer 1 de Timoteo 1:17. Dice la palabra. Todos. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Sí, a Dios sea toda la gloria. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, en vano estaríamos aquí y no estuviéramos ni aquí. ¿Sí?
Vamos entonces a pedirle al ujier de nuestra iglesia que pase al frente y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas.